Bienvenidos, gracias por asistir. Estamos en los pozos de Garrigós, refugio climático de la ciudad de Alicante. Breve introducción. Carlos, periodista de la SER. Sí, ¿qué tal? Es un vasco afincado en Alicante, adoptado ya, se queda aquí para el resto de la vida, creo. En la mejor terreta del Món. Seguro. Vale, Moncho, cocinero de Casa Riquelme, sí. Que vais haciendo paellas por el mundo, enseñando paellas gigantes, ¿no? Compartiendo la cultura española por todo el mundo. Alicantina, sí, la verdad que sí, que vamos por todo el mundo y bueno, con mucho orgullo, ¿no? De llevar a la tierra. Y Aurelia, que es médica, ingeniera IA, y está, a través de la IA estáis investigando la cura del cáncer y de enfermedades degenerativas. Efectivamente, gracias. Lo primero que me gustaría es que nos contarais un poco qué significa para vosotros Alicante. Hombre, para mí personalmente Alicante es todo, ¿no? Yo creo que los que hemos nacido aquí y crecido aquí, creo que es una tierra que tiene 300 y pico días de sol, que eso nos da un clima envidiable, yo creo que en el mundo. Y luego, pues que para mí Alicante tenemos el castillo, la esplanada, nuestras playas. O sea, yo cuando salgo fuera, que hemos salido mucho con las playas gigantes, fuera de España, me doy cuenta que es la ciudad que tenemos. Hombre, yo a diferencia de Moncho, yo no soy alicantino de nacimiento, ¿no? Yo soy vasco, vine aquí a vivir y a trabajar en el año 92 y de alguna manera sí que es cierto que yo me siento vasco por unas cuestiones por cuestiones familiares, por cuestiones sentimentales, porque toda mi familia está allí, porque los primeros años de vida los pasé allí, pero es cierto que Alicante de alguna manera sí que me ha cambiado la vida, ¿no? De hecho venía aquí para quedarme unos años y aquí sigo, ¿no? Y he vivido más tiempo aquí que en otra parte, ¿no? Como que en el País Vasco, ¿no? Entonces, no sé por qué será, igual es la luz, o igual es esta luminosidad, o igual es esta manera mediterránea de sentir y de ver la vida lo que me ha cambiado, lo que nos ha transformado. Es cierto que ahora yo también tengo mi familia aquí, tengo a mis amigos aquí, ¿no? Y Alicante tiene, bueno, pues esa forma de entender lo que es la vida que de alguna manera te cambia y te complementa lo que tú ya traías, ¿no? Ese yo que sé, que qué sé yo, ¿no? Ese yo que sé, que qué sé yo. Sí, ¿no? Es pues ese carácter mediterráneo, ¿no? Ese optimismo que tienes al afrontarla. Tiene otras cosas que a mí no me gustan tanto, ¿no? Pero bueno, eso, el menfotisme o el que somos la mejor terreta del Món, eso está muy bien y es cierto, ¿no? Aunque estamos perdiendo confort climático o social incluso, ¿no? Pero no me gusta en el sentido porque sí, es la mejor tierra del mundo, pero nosotros también podemos hacer algo para mejorarla, ¿no? Para que siga siendo la mejor tierra del mundo, pero aquí se vive también muy, muy bien, ¿no? ¿Aurelia? Bueno, pues para mí Alicante es la ciudad donde he nacido. Mis padres son de Andalucía, pero bueno, mi familia hemos vivido aquí, yo he estudiado aquí también. Y hemos decidido seguir viviendo aquí. La verdad es que a mí sí me gustaría decir que es la mejor tierra del mundo, porque pese a que he estado viviendo toda mi vida en Alicante, he viajado mucho. De hecho, en el 2023 hicimos la vuelta al mundo, estuvimos un mes y medio y la verdad que cuando llegamos dijimos, lo mejor que es quedarse aquí. Es la calidad de vida, es el clima. Yo creo que tenemos un entorno súper privilegiado, la verdad, y me gustaría que lo pudiéramos preservar y mejorar, que es lo que comentabais, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como agentes de acción, agentes de cambio? O sea, es decir, nosotros no nos debemos considerar como sujetos pasivos, ¿no? Que vivimos en un entorno privilegiado y ya está, ¿no? Sino que tenemos que hacer para que eso se consolide, perdure y mejore. Totalmente de acuerdo. Y en esa línea tengo unos cuantos datos que quiero comentar y vamos a reflexionar sobre ellos, ¿no? En el 2017 tuvimos la peor noche tropical con 27,2 grados. El año hidrológico 2024 ha sido el más seco registrado en Alicante.
En 2022 se registró la máxima temperatura de la historia en Alicante, 41,9 grados. Y en enero de 2022 llegamos a tener olas de más de 8 metros y vientos de 100 kilómetros por hora. No sé, al final, como decía Moncho, es una tierra, es un sitio que nos regala 300 o más de 300 días de sol al año, pero también nos puede regalar más de 300 litros de agua. ¿Qué os parece este tema? ¿O qué podemos hacer al respecto con este tema? Bueno, al final todo esto se baraja siempre el cambio climático, ¿no? Que es lo que todo el mundo habla. Pero bueno, yo creo que hoy en día Alicante está preparada. Desde hace 30 años caían, como tú dices, no 300, pero 140 o 150 y nos ahogábamos. Y hoy en día pues tenemos una capacidad, gracias a cosas que ha hecho Agua de Alicante, el Ayuntamiento, Diputaciones, etcétera, que han hecho muchísimas infraestructuras y que para lo que tú dices, para esos días que no son tan buenos, que no nos pase nada, ¿no? Yo creo que al final Alicante ha sido un desarrollo uniforme y que al final estamos preparados para muchas cosas. Es verdad que hay cosas como el aire, como está pasando ahora en Tarragona, que no puedes luchar contra eso. Pero sí que, por ejemplo, el tema del agua sí que lo hemos encontrado con el Parque del Marjal que hizo Agua de Alicante. Y fíjate lo que recoge eso de agua, era impensable. O sea, ¿quién iba a decir que un parque iba a recoger toda el agua de la bahía de San Juan, que se inundaba entera? Sí, se inundaba entera. O sea, se han conseguido evitar 3 inundaciones que se habrían llevado por delante a San Juan. Y bueno, de hecho, ahora estamos con un proyecto que se llama el Proyecto Iris, que es de digitalización con IA del Parque de la Marjal. Un tema que te toca de cerca. ¿Cómo crees que puede aportar la digitalización y la IA en este tema? A ver, yo creo que tiene que estar ya integrada y no va a dejar de estarlo. O sea, van a ir mejorando estos sistemas. Es que se puede hacer tanto desde que el momento en el que empiezas a recoger datos a nivel masivo, ¿no? Y bueno, luego tienes la infraestructura con sensores de múltiples tipos, desde la monitorización del agua en las vías de, por ejemplo, las alcantarillas, en todo lo que son las canalizaciones, infraestructuras, monitorizar el agua, la biomasa, la cantidad de, por ejemplo, microplásticos. Es decir, podemos estar recogiendo muchísimos datos del tema de cuantificar la pluviometría, saber cuánta agua se recoge en cada zona. Luego, una vez que tienes estos datos, pues lógicamente puedes anticiparte y predecir cómo van a desarrollarse o, por ejemplo, qué necesidades puedan tener diferentes regiones, ¿no? Para abastecer y que en un momento dado puedas prever pues que mira, esta zona de Alicante pues se necesita vehiculizar más agua hacia una zona o versus otra y a nivel de recogida de información cada vez vamos a tener más oportunidades, no solamente sensores a nivel en tierra o de humedad o de alcantarillas o del flujo del agua corriente, sino también que por vía satélite tienes también una cantidad de información impresionante de imagen que puedes monitorizar cambios, ¿no? Y ver cómo va el panorama geográfico. En la línea de digitalización que estábamos hablando y de preservar la ciudad, desde Aguas de Alicante estamos realizando una serie de iniciativas de la digitalización del ciclo integral del agua para que esos escenarios futuribles de Alicante sean posibles. Y la parte de la digitalización del Parque de la Marjal es una de las actividades que estamos llevando a cabo. De todas formas, yo creo que independientemente de la IA, a mí me gustaría sacar un ejemplo que yo no lo he visto, pero la verdad que me encantaría ir a verlo. No sé si conocéis en China el 7º desierto más grande, que se llama el desierto de Kubuki. Han hecho allí una granja solar que mide como 6.200 kilómetros cuadrados. Y con ello, con esta energía fotovoltaica que está produciendo pues como 1 millón de kilovatios, están abasteciendo de energía muchísimo toda esa región y además han hecho una reforestación, ¿no? Es una cantidad exagerada de masa forestal la que han conseguido plantar en el desierto, ¿no? De hecho, se dice que hasta como 38 millones de toneladas de CO2 se capturan todos los años. Entonces yo pienso,
oye, qué buena idea. O sea, aquí yo pienso, por ejemplo, muchas veces tenemos unos amigos que viven en Gijona y tienen un campet ahí fantástico y vamos a hacer paellas allí. Y cuando pasamos por esta zona yo veo que todo desertizado, o sea, todo, nada, no hay nada. Digo, qué cantidad de tierra que podemos hacer cosas, ¿no? Y luego veo tan interesante lo que se ha hecho del campo del parque inundable de la Marjal. Yo vivo cerca y es una maravilla. Yo voy muchísimas veces allí a disfrutarlo. Y es una de las cosas que me parece, o sea, increíble de ingeniería civil y que yo creo que todos los ciudadanos estamos disfrutándolo a tope, y es lo que ha comentado él, que en un momento dado de pues una inundación pues puedes salvarte de que esa zona, que es además una rambla de bajada de mucho caudal en tiempos de lluvia, pues se recoja de una manera comedida y luego durante todo el año hay un ecosistema, oye, que es fantástico. Es que hay tantas cosas que se pueden hacer y mejorar con lo que ya se tiene, ¿eh? O sea, de sí, tecnología, no necesitamos cosas más avanzadas. Pues también, yo recogiendo el testimonio, yo creo que estamos en un momento tenemos retos muy, muy importantes, ¿no? Yo antes decía, sí, yo estoy de acuerdo también en que es la mejor terra del mundo y como tú decías, tenemos que ser agentes activos para conservar esa calidad, y si nos vamos fijando, estamos perdiendo confort climático, estamos perdiendo algo de confort social incluso, ¿no? Pero bueno, nos podemos basar en la tecnología para adelantarnos al futuro, para prever ese futuro y afrontar esos retos que vamos a tener con más olas de calor, con más incendios, ¿no? Hemos conseguido en esta ciudad algo que a lo mejor no valoramos mucho, pero hemos conseguido una especie de soberanía hídrica gracias a las desaladoras y a otras formas de abastecimiento, que mientras en otras zonas de España, que se supone que ahí llueve bastante más, en verano tienen restricciones, van a tener restricciones, sin embargo aquí no lo hemos tenido, ¿no? En ese sentido podríamos avanzar mucho en soberanía energética también, ¿no? Y yo creo que la tecnología nos puede ayudar, pero tenemos que estar un poquito por delante, ¿no? Avanzando a porque el cambio climático nos está presionando, ¿no? Y de alguna manera tenemos que estar por delante para afrontar esos retos y garantizar que Alicante siga siendo la mejor terra del mundo, un lugar donde se vive de forma magnífica, pero que ya no solo tenemos las inundaciones, que también tenemos el viento, ¿no? que de vez en cuando pues provoca daños, ¿no? Tenemos las olas de calor. Nos podemos plantear si esta ciudad está preparada para afrontar olas de calor, y yo creo que podemos mejorar. Este es este sitio, ¿no? Los Pozos de Garrigós es una especie de oasis, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero a lo mejor habría que hacer más, ¿no? Y ir por delante, un poquito más por delante de los tiempos, ¿no? Y por ejemplo, la Dana de Valencia nos ha dado una lección que yo no sé si hemos terminado de entender, ¿no? Porque debíamos de estar ya pensando en preparar el conjunto de la Comunitat Valenciana. Es cierto que en Alicante igual estamos mejor preparados que Valencia, porque se hicieron las obras del año posteriores a las inundaciones del año 97, que fallecieron 4 personas, pero tendremos que igual, yo no soy ingeniera, ¿no? Eso lo sabéis mucho los ingenieros, ¿no? Las obras tienen una duración, ¿no? Y entonces yo creo que hay que ir, ¿no? Anticipándose a los tiempos para saber si esas obras han llegado al estrés, y a lo mejor había a un punto, no sé cómo lo llamáis, ¿no? Sí, las obras se diseñan en función del registro histórico de lluvias o de catástrofes que han habido. A veces la naturaleza te sorprende. Claro, como por eso digo lo de Valencia, ¿no? Claro, que entonces, superaron mucho los umbrales previstos, eso, ¿no? Sí que es verdad que la canalización que se hizo en su día del río Turia evitó que la ciudad de Valencia per se inundara, pero claro, las zonas colindantes que no estaban metidas dentro del plan de recogida del Turia, pues bueno. Tengo que decir que después de la Dana, tanto en Elche como en Alicante, se hizo una labor extrema de acondicionamiento de los barrancos, preveyendo que podían haber lluvias de ese calibre también en esta zona. Sí. Así es que yo creo... no quiero llamar al catastrofismo ni al alarmismo pero para que hay nadie acciones sencillas, por ejemplo, lo que comentáis, hacer un estudio geográfico, topográfico, como se llame, que es para ver dónde son las zonas que van en caso de lluvia y donde puede acumularse más caudal, ¿no? Y entonces tenerlo preparado, porque
cada vez vamos a tener más eventos en los que las lluvias son más rápidas, con más intensidad. Y de todas formas también hay que mirar un poco a la historia, ¿eh? O sea, yo creo que en el tema de la Dana se sabe que además está escrito en anales antiguos de que los propios habitantes de allí contaban, en el siglo XVIII, que cuando llovía se veían cuerpos pasar. Es decir, que no es que ya han habido fenómenos históricos en los que ya habían arrasado poblados, ¿eh? Entonces a veces que es importante también ver a la historia, no solamente predecir. Sí. Yo creo, desde mi punto de vista, que tanto la zona de Alicante como Valencia, al final los tiempos duros hacen resilientes tanto a las ciudades como a las personas, y en ese aspecto creo que vamos bastante a la vanguardia para intentar preservar la terreta del Mont. Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Además, este tipo de obras, yo antes lo comentaba con alguien, son obras que quizás no le gusten mucho a los políticos porque es enterrar mucho dinero y no se ven, ¿no? Algo de eso hace Aguas de Alicante también, ¿no? Que es enterrar mucho dinero en el suelo para que funcione todo, ¿no? Porque de alguna manera también hemos banalizado lo que es el uso del agua, ¿no? Sale, claro, abres el grifo y sale el agua. No le damos importancia. El día que no sale es cuando montamos una, ¿no? Correcto. Pero tampoco llevo banalizado el hecho de que le damos a la cisterna y sale agua corriente, ¿no? Y eso se va y no nos importa, pero ahí hay un trabajo muy importante para que todo eso funcione, ¿no? Sí, que es verdad. Y para los eventos de extremos de calor que vamos a tener, pues cada vez tenemos que prepararnos. Sí, y no sé, a lo mejor el hecho de integrar las masas forestales o, por ejemplo, hacer correderos, ¿no? Correderas que sean de brisa marina, ¿no? Que puedas, con más parques, a lo mejor de una manera estratégica, y hacer que esta brisa tan fantástica que tenemos en el Mediterráneo pueda reconducirse por el resto de las zonas y quitar extensiones de pavimento, que eso sí que es verdad, que en verano, o sea, cambiar, ¿no? Un poco la parte por más verde. O sea, no es lo mismo una superficie que tiene calor. Sí, yo creo que debemos de convivir más con el tema floral, sí, o sea, más Yo he crecido en la hostelería. ¿Tú crees que el cambio climático o de los temas que estamos comentando han influido en la hostelería en los últimos años? Hombre, en la hostelería yo creo que influye un poco pues el tema por ejemplo, en la bahía, el capturar demasiado, y a veces que yo en la lonja oía que tiraban pescado antes de bajarle el precio y cosas así. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos desde ese punto, que es la lonja, ya sea de verdura, o sea de fruta, o sea de pescado, o sea, de coger lo necesario y no coger más de lo necesario. ¿Por qué? Porque los peces van creciendo, la fruta va saliendo más, y entonces coger más de lo que necesitamos. Ahora que se habla tanto del kilómetro cero y que todos los cocineros estamos intentando hacer, yo creo que eso es una revolución, ¿no? Porque intentamos pues que ese CO2 que decíais cada vez sea menos en la zona. Entonces intentamos pues a las alcachofas, pues es que la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante es que tenemos de todo. O sea, tenemos frutas, tenemos pescados, tenemos carnes, tenemos embutidos, y en cada punta, o sea, de Denia a Orihuela, te cambian los guisos, te cambian los arroces, te cambian. O sea, yo creo que es una de las comunidades más ricas, estoy casi convencido. Además, de hecho, Ferran Adrià lo dijo una vez en una entrevista en el Mercado Central, de lo más variado y donde más cosas podemos encontrar. Por lo tanto, el kilómetro cero aquí lo podemos cumplir casi al 95%. La reflexión del día es que en una sociedad consumista lo que tenemos que hacer es preservarlo todo. Preservar la comida, preservar las zonas verdes, preservar la terreta, preservar las costumbres, preservar la cultura, preservar lo que tenemos y mantenerlo, ¿no? Conservarlo para que dure todo lo que pueda durar. Sí. El futuro. Vale, el futuro. Entonces, yo creo que para cerrar la mesa lo que vamos a hacer es compartir, ¿no? Una visión de futuro optimista de cómo nos imaginamos Alicante en el 2072, por ejemplo. A ver, hay algo que yo espero que para tantos años lo hayamos conseguido
parar este fenómeno, pero a mí hay una cosa que me preocupa y es el vertido de microplásticos en el mar, ¿vale? Y cada vez, pues, bueno, eso, la verdad es que como se van triturando los plastiquitos, se van haciendo chiquitines, es complicado hacer filtros, ¿no? Y filtrar ese agua. Yo creo que eso es una de las cosas prioritarias que debemos de tener en mente. De hecho, esto tiene un impacto en salud. Realmente, cada vez se recogen más datos y hay una asociación confirmada de que existe un riesgo, por ejemplo, de enfermedades cardiovasculares, aumenta pues, un 4,5 el riesgo coronario y de eventos de ictus, incluso de muerte, ¿no? Hay una asociación, no se puede decir que sea causal, pero sí que en los estudios que se han hecho se ve que en las placas de ateroma pues existen depósitos de microplásticos, o sea que yo creo que aquí deberíamos de empezar ya a tomar medidas de que estamos tanto la fauna que está en el mar, está recogiendo este tipo de tal, y nosotros también, o sea, eso es una de las cosas yo veo prioritarias, ¿no? Te recojo el guante de lo que estabas diciendo, porque comemos muchas comidas procesadas y todo eso viene envuelto en plástico. También, correcto. O sea, también. todo eso tú llegas y te lo dan en atmósfera protegida, está cerradito, te dura 5 días, una cosa en la nevera o 6 que antes te duraba 1, pero claro, eso está en plástico totalmente. Pero es que todo lo que comemos y compramos va en plástico, va en bolsa de plástico. Entonces, El pimiento en bolsa de plástico. y ya están empezando a decir, hace tiempo mucha gente, que usemos más el cristal como antiguamente nuestras abuelas, Sí. el tupper de cristal en vez de plástico, este tipo de cosas que cocinemos en vez de comprar, hombre, un día vas corriendo, pues te compras una crema de verdura, bueno, no tienes más remedio, pero ¿qué cuesta hacer una crema de verdura? Llegas a tu casa, pones agua, pones un porro, pones una patata, lo dejas ahí, vas haciendo cosas y ya la tienes hecha. Totalmente de acuerdo. Y ya la tienes hecha. Y no estás comiendo algo procesado que viene de aquí, que viene de allá, que viene en plástico, que viene en no sé qué. Porque todo eso, como tú decías, al final va a la depuradora. O sea, el cuerpo, yo en la escuela de hostelería me decían siempre, el cuerpo es una depuradora. Tú te ves un vino bueno, tu cuerpo va a reaccionar, te ves un vino malo, o sea, te comes una buena crema, te la comes mala, o sea, el cuerpo es una depuradora total. Es total. Además, yo creo que cogiendo también el testigo de lo de la depuradora, me gusta mucho porque es un buen símil y creo que los ingenieros civiles deberían de aprender del cuerpo humano, porque nosotros tenemos un montón de mecanismos para mantener el equilibrio, homeostasis, la osmosis, filtros, y entonces todo eso a nivel macro lo puedes pensar que es como una ciudad, ¿no? Que también necesita el filtrado del agua, mantenerla con una calidad y saber, bueno, tener biofiltros, incluso en el futuro. Yo me imagino, por ejemplo, tener pues algún tipo de plantas o de lo que sea, ¿no? que estén tienen una ingeniería específica para hacer un filtrado súper eficiente del agua y que de ahí no salga nada que no deba de llegar al mar, quitando químicos, quitando nitratos, quitando tal. O incluso, yo me imagino dentro de 50 años también, en la lucha de la desertización y eventos climáticos de calentamiento global, en vez de que el agua esté fluyendo por la superficie, pues oye, hacer una ingeniería de arterias subterráneas en las que se pueda mover el flujo de agua, a lo mejor movido por energía fotovoltaica, que tenemos un montón, que podemos sacar, que tenemos sol. Oye, vamos a aprovechar ese sol que tenemos tan fantástico para que sea fuente de energía y que pueda movilizar el agua y hacer, pues eso, un sistema de gestión eficiente del agua y que no nos falte. Vamos en la línea de ciudades verdes, sin microplásticos. Yo me imagino el agua en la superficie, no escondida, porque creo que el agua es vida. Agua, sol, el ruido del agua. Y las ciudades con mucho verde, ¿no? Que entres a una ciudad y no veas ladrillo, que veas verde. A mí me gusta mucho lo que han dicho, ¿no? Porque los dos son muy prácticos, ¿no? Claro, cocinero y ingeniera pues son muy prácticos. Yo igual, como soy periodista, soy filosofeo un poco más, ¿no? O como se diga, ¿no? Pero todos los perfiles son necesarios. Sí, no, pero ya está muy bien, ¿no? Yo, cuando decías que cómo será el año 2072, no sé, no sé si iremos en drones o dónde nos va a llevar la inteligencia. No vamos a llegar nunca ahí. No, seguramente no, Nunca. no lo sé. Pero bueno, ve tú a saber, ¿no? No tampoco sé dónde
dónde nos va a llevar la inteligencia artificial, ¿no? Pero al margen de que en el año 2072 tendríamos que conservar las tradiciones, como dice Moncho, ¿no? Sí. Que no perdamos esa forma de hacer de toda la vida, de una crema o de un arroz, ¿no? Que estemos... Las pequeñas cosas. Sí, que nos anticipemos a los retos de futuro para tener una sociedad pues mucho mejor, ¿no? Con mucha más calidad de vida, más equitativa, ¿no? Más justa incluso, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que podemos ser optimistas, ¿no? En ese sentido, si todos nos damos cuenta de que quizás ese conseguir el futuro nos exige cumplir ahora con determinados retos, ¿no? Tenemos que ser ahora tenemos que tener ahora en el presente lo que puede pasar para anticiparnos, ¿no? Y de alguna manera, yo no digo que vayamos a vivir peor, ¿no? Porque podemos vivir igual de bien, gastando menos, siendo mucho más eficientes. Correcto. Pero tenemos que intentar introducir cambios en nuestras vidas, ¿no? A todos los niveles para conseguir ese futuro, ¿no? ¿Qué os parece entonces si usamos la cápsula del tiempo que tenemos para meter un objeto que podamos recuperar cuando la abramos en el 2072? ¿Sí? Venga. Perfecto. Vale. Bueno, yo tengo preparado un bolivic que es eterno, impune al paso del tiempo. Mira, yo tengo un llavero, ya estamos aquí en los Pozos de Garrigós, de la Hermandad de Santa Cruz, de la cual tengo el honor de ser hermano mayor. Ajá. Y bueno, es de la Virgen de los Dolores, de la Virgen que va aportada por las chicas, por las mujeres, en defensa de las mujeres iraníes y palestinas. Ajá. Y todo eso que ahora mismo... Que por cierto es muy bonito. Y no le he quitado el plástico justo para que... Sí, microplásticos, ¿eh? Tantos años. Cuidado, ojo, cuidado. Sí, pero eso no se come. No, pero si va al mar se degrada, entonces se lo pueden comer los peces que luego nos comemos nosotros. Eso sí, ahí sí. Por eso no se lo quita. Vale, bien visto. Vale. Y esto es un imán que tiene Alicante, ¿vale? Y lo bonito es que está pintado muchas escenitas que merece la pena mirar cada uno de los detalles. Entonces, cuando lleguemos a ese año, si llegamos, ¿no? ¿Vale? Habría que ver si sigue estando igual o ha mejorado, que esperemos que sí. Vale. ¿Y Carlos? Pues yo he traído yo como vengo de la radio y una radio no íbamos a poder meter, pues he traído una revista de la radio del 90 aniversario. Vale. Cumplimos el 90 aniversario en el año 2023. En el año 2033 cumplimos el centenario, en el 72 ya, yo soy de letras, entonces, pero bueno, me ha parecido bien traer esta revista de la radio porque de alguna manera es una revista que hicimos los compañeros de aquí de la radio contando un poquito cómo era la vida en el año 2023. Y también tengo dos pulseras, una de la Semana Santa y otra de las fogueras. Ok, vale, o sea que vamos a llenar nuestra cápsula del tiempo de cultura, de artesanía y de tradición. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. ¿Empezamos por eso, que es más grande? Entonces así, ahora. Venga. Y ahora ya en el centro. Vale. Pues... ya lo tenemos. Bueno, pues para cerrar me gustaría daros unas postales de las visiones futuristas que tenemos desde Aguas de Alicante, del futuro de la ciudad de Alicante, para la redundancia, para que las preservéis. ¿Vale? Y daros las gracias por participar y no sé si tenéis algo que añadir. Gracias. Gracias. Muchas gracias.